Ok. Bueno, buenas noches. Que Dios las bendiga y que Dios les bendiga. Damos la bienvenida a todos y a todas, ¿verdad? Estamos acá reunidos. Vamos a comenzar nuestra actividad. eh, y para eso vamos a tomar un tiempo en oración, en dar gracias a Dios y en poner este tiempo delante de la presencia de Dios. Muy contentos con todo lo que estamos acá. Ahí, si usted quiere, puede presentarse, utilizar el chat que tienen allí. En la parte baja tienen un chat y pueden poner su nombre, más o menos de dónde vienen, y así le permitimos a todos que sepamos dónde estamos, ¿no? Y de dónde nos conectamos. Algunos les conozco, a otros no les conozco, pero bueno, ya nos estamos conociendo, pero bienvenidos y bienvenidas. Y vamos a tener un tiempo, unos minutos para orar y para dar gracias a Dios y para poner este tiempo delante de la presencia de Dios. Bueno, Padre nuestro, te damos las gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu bondad. Queremos, Señor, agradecer que tú has sido bueno con nosotros. Gracias por esta oportunidad que tenemos hoy de compartir con este grupo de amigos, de amigas, hermanos en la fe, con de clase, de estudio. Te pedimos, Señor, que podamos ser fortalecidos, podamos ser edificados y que esta información que vamos a escuchar, crecimiento personal y también nos pueda servir para fortaleza de nuestra familia y para ayudar también, mi Dios, a cualquier otra persona que requiera nuestro apoyo, que requiera nuestra ayuda. Permite que esta información podamos ponerla en práctica, Señor, para que otras personas en medio de estos días que son difíciles puedan recibir una orientación, un consejo, una guía, una ayuda, un apoyo. Sobre todo te pedimos por los países que están más afligidos por la pandemia. Yo escuchaba noticias hoy que, por lo menos en América Latina, tanto en los Estados Unidos, Señor, como en Brasil, como en Perú, son los tres países que tienen más conflicto con el tema del coronavirus y de la pandemia. Y queremos pedirte que si alguno de este grupo está en alguno de esos países, que tú les bendigas, Señor, y que nos des fortaleza y que nos ayudes a ser de apoyo para las familias y para las personas a las cuales podemos servir en diferentes ámbitos. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Yo voy a ir compartiendo mi pantalla y en algún momento detengo la pantalla para que podamos interactuar. Bienvenidos a los que conozco y a las que estoy conociendo por eh, el tema de las redes sociales. Por lo menos Leima, bendiciones, Dios les bendiga. Victoria, Gislene, que Dios les guarde. José Ernesto, Ana Palencia y a los demás, bienvenidos Gabriela, Betis, Josville, Carolina, Yodarki. Bueno, muy contento, ¿verdad? Con ustedes acá en este tiempo. Entonces, fíjense, vamos a comenzar. Yo voy a presentar mi pantalla. Podemos ayudarnos con el chat en dado caso de que usted quiera compartir alguna información o algo. Yo voy a estar pendiente al chat y también a las personas que vayan ingresando. Entonces vamos a hablar hoy un poquito de cómo manejar el estrés en tiempos de pandemia. Ese es el tema que nos toca hablar. Y vamos a hablar de unos principios, en primer lugar, vamos a llamar los principios psicológicos y después vamos a hablar de unos principios bíblicos también. Y esta actividad realmente es un repaso a una que dimos ya hace como 2 o 3 semanas, que quisimos repetirlo porque hubo mucha gente que no pudo venir en ese día.
y queremos es responder algunas preguntas en la actividad. Por eso decimos conversatorio. ¿Cómo me afecta? ¿Cómo me puede afectar el estrés en la pandemia, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el diferente el estrés normal al estrés dentro de lo que llamamos la pandemia? ¿Cómo puedo medir mi nivel de estrés? Queremos responder eso. Y vamos a utilizar un instrumento para eso. ¿Qué habilidades son esenciales para nosotros enfrentar el estrés? Y por qué algunas personas responden positivamente al estrés y otras no responden positivamente. Y también queremos reflexionar en cómo podemos hacer un plan práctico para manejar el estrés. Hay una frase a mí que me gustó que dice, para cuidar realmente a los demás hay que empezar por nosotros mismos. Porque el tema del estrés, como todas las cosas, tiene que ver un poco con el amor, ¿no? Y el amor a nosotros mismos. Por supuesto que como creyentes amamos a Dios, pero el amor a Dios se refleja en cuidarnos a nosotros mismos para poder cuidar a los demás. Entonces, tenemos unas normas del conversatorio, son normas muy sencillas. Yo le recomiendo que ubique un espacio en su casa donde usted esté cómodo, que evite un poquito las distracciones, apague el micrófono eh, para que no se nos cuelen ruidos en la sala, a menos que, bueno, tengamos que hacer algunas preguntas. Y si le es posible y no pierde conexión, encienda la cámara. Pero si siente que va a perder conexión, como es el caso de Venezuela, apague la cámara, no hay problema. Coloque el nombre, por lo menos sí, para distinguirle que usted está allí y la puede prender eventualmente para saludarle. Si se tiene que levantar, apague la cámara y apague el micrófono para que no pasen las sorpresas, ¿verdad? Que pasan en el Zoom ahorita, que tenemos las redes invadidas de situaciones un poquito molestas. Al final vamos a dar 10 minutos para responder algunas preguntas. Entonces, si usted tiene preguntas, utilice el chat para colocar sus preguntas y levante la mano para dar su opinión, pero eso vamos a hacerlo en el momento que tengamos las preguntas. Y sobre todo, bueno, disfrute la actividad, preste atención. Yo espero que esto le sea de fortaleza y de apoyo. Para los que no me conocen o no saben un poco quién es el que le está dando la conferencia, siempre en temas de este tipo de información uno dice, bueno, pero la persona que habla, ¿qué sabe de esto? ¿Quién es esta persona? Entonces yo le coloqué allí sobre todo mis contactos. Ahí está mi número de WhatsApp, estamos a la orden. Yo soy psicólogo, soy venezolano. Me gradué en la Universidad Central de Venezuela. Allí saqué una especialidad en psicología educativa y en asesoramiento psicológico. Después estudié logoterapia en Colombia. Hice también una maestría en España, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Finalmente mis estudios, hice un doctorado en educación allí en el Pedagógico de Caracas, en la UPEP. Estudié pedagogía social, cómo resolver problemas sociales desde la pedagogía. Y soy licenciado en teología también y tengo un doctorado en consejería bíblica. Dirijo una asociación que se llama Proyecto ABA, que estuvimos trabajando en Venezuela muchos años, 15 años. Estamos en ese proceso de retomar con todas las cosas que ha vivido Venezuela, el trabajo que hacemos, que es un trabajo más que todo de prevención de drogas, adicciones, familia. Y soy pastor de una iglesia cristiana en Venezuela, que dejé unos pastores encargados, y aquí en Dominicana tengo un trabajo de servicio. Yo trabajo con niños en riesgo social. En mi país fui psicólogo de la alcaldía de la ciudad. Aquí estoy trabajando con niños en una institución que atiende niños en riesgo y estoy trabajando también en un ministerio de apoyo a iglesias en lo que es consejería y en lo que es formación bíblica. Eso es lo que hacemos. Quise empezar con un tema bíblico porque vamos a ver muchas cosas psicológicas, pero quise poner esto aquí como de entrada, ¿no? En primer lugar, que el descanso espiritual para nosotros es muy importante. O sea, lo espiritual, sea usted creyente o no sea creyente, todos los seres humanos tenemos una dimensión espiritual en nuestra vida y esa fortaleza espiritual es muy importante cuando las cosas externas nos abruman. Por eso decía tal vez el rey David, quien sobrevivió a múltiples persecuciones en contra de su vida,
y a ser una persona que lo seguía a mucha gente para hacerle daño y para matarlo, hasta el propio rey, que era su suegro. Él podía decir, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. O sea, la forma como uno piensa acerca de las cosas y si uno puede conectarse con Dios conforme usted lo considere y vaya aprendiendo de su concepción de Dios, eso le va a dar una actitud espiritual que es muy importante ante las cosas externas. Que los seres humanos no somos solamente seres biológicos, psicológicos o seres sociales, sino somos seres profundamente espirituales. Y gracias a la capacidad del espíritu, nosotros podemos tomar una actitud ante las circunstancias. Otra frase también interesante de Jesús, que Jesús andaba en un constante trajín con sus discípulos. Él les dijo en una ocasión, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Y uno dice, bueno, pero Jesús habla del descanso. Bueno, sí, también. Y dice, lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Así lo dice el evangelista Mateo. Entonces, es muy importante. Otra cosa interesante, como vamos a hablar del tema del estrés, vamos a ir definiendo, usando algunos temas bíblicos, pero vamos a ver principios también psicológicos. Entonces, fíjense, cuando hablamos del estrés, realmente la palabra estrés es una palabra relativamente nueva. Viene de un término latino que es strictus, pero viene de un verbo que lo que quiere decir es provocar tensión. O sea, cuando uno habla del estrés, lo que estamos hablando es de la reacción del cuerpo ante las situaciones que nos pasan. Eso es el estrés. En la escritura, en la Biblia, hay una palabra hebrea que relata o que tiene el mismo sentido, y es la palabra sarak en el hebreo. Eso quiere decir cuál es el sentimiento que se genera en nosotros cuando hay algo afuera que nos pone en amenaza. Esa reacción la tuvo Job en el capítulo 7, habla de eso, el verso 11. Y esa reacción también la tuvo José en las escrituras. O sea, es el sentimiento de consternación o el sentimiento de angustia o nerviosismo que tenemos nosotros cuando algo de afuera nos amenaza a nosotros. Eso es lo que sería, hablando etimológicamente, de lo que es realmente el estrés. Ahora, en realidad la palabra estrés lo que quiere es expresar cuál es el efecto de los cambios sobre el individuo. Y esto es importante. O sea, cómo los cambios nos afectan a nosotros. Nosotros pasamos por cambios, cambios personales, cambios sociales, cambios culturales, cambios laborales, cambios en muchos ámbitos. Ok, más los que viven en Venezuela, pues que constantemente todos los días cambian las cosas, ¿no? Los precios, las situaciones y en otros países esos cambios también nos afectan de una u otra manera. Pero cómo el cuerpo reacciona a los cambios, cómo el organismo interpreta los cambios, eso pudiéramos llamarlo lo que sería el estrés. Y por eso es que nos llenamos de tensión, porque el cuerpo busca la forma de hacer frente a eso que está ocurriendo fuera de nosotros. Y algunos expertos dicen que el estrés a nivel normal, no el estrés de la pandemia. Vamos a hablar del estrés en pandemia, pero el estrés normal, el estrés normal se potencia o el estrés normal se mantiene cuando nosotros empezamos a tener un desequilibrio, un desbalance. Entre las exigencias de la vida y la capacidad de responder. Fíjense, la vida demanda siempre de nosotros algo. O sea, constantemente la vida nosotros quisiéramos que la vida pasara y no nos interpelase o no nos cuestionase, ¿no? Pero la vida constantemente nos está pidiendo que hagamos algo. Entiéndase la vida, las situaciones, las personas, el trabajo, las circunstancias. Entonces, cuando hay un desbalance entre las exigencias que se nos hace y la capacidad de responder, esa tensión va a aumentar o va a disminuir. Si yo me siento tranquilo, si yo me siento equilibrado, si yo no siento ningún tipo de tensión, o sea, lo que me pasa lo manejo, vamos a usar esa palabra,
Mi estrés va a ser un estrés soportable y bueno, que también usted lo va a leer en alguna literatura, la palabra eutrés. Eutrés. Usted va a encontrar esa palabra cuando lean de esta literatura. Eutrés quiere decir, tienes un nivel de tensión que te ayuda a enfrentar las cosas. Distrés es que esa capacidad tú no la puedes manejar, te afecta, que también se traduce estrés. Y la otra cosa que causa el estrés es cuando hay un desbalance entre las necesidades que tenemos y la satisfacción de necesidades. Entonces, una cosa es la desproporción, exigencias que vienen a mí y qué capacidad tengo para responder. Y otra cosa es qué tiempo yo le estoy dedicando a satisfacer mis necesidades personales. Si yo no satisfago mis necesidades personales, voy a estar generando un sentimiento de malestar, un sentimiento de aplazamiento, un sentimiento de situaciones que tengo en mi vida tal vez que son inconclusas, y esos sentimientos de situaciones inconclusas o no resueltas dentro de nosotros, eso va a generar en nosotros cierto nivel de insatisfacción. Entonces, esto es lo normal en el estrés común que podemos tener como seres humanos y como personas. Ahora, fíjese otra cosa interesante. Cuando hablamos del estrés en la pandemia, estamos hablando de una situación que se va más allá de las manos de nosotros, porque no es el simple estrés común cotidiano que tenemos nosotros, sino que es una situación que en psicología se pudiera llamar, o hasta en el campo de la medicina, se pudiera llamar una situación crónica. O sea, ¿qué quiere decir crónico? O sea, que es una cosa que es constante, que es perenne, que es como fija. Y además, hay cosas que están fuera de nuestro control. Entonces, hay una neurocientífica de una universidad de Canadá, de Montreal, y ella dice que el estrés se potencializa por 4 cosas. Entonces, fíjense este detalle, ¿no? Hay 4 cosas. Usted tiene su estrés normal, vienen los cambios de la vida, vienen las situaciones, la vida te demanda, y conforme tú veas capacidad para responder, tú puedes sentir control de tu tensión o tú puedes sentirte más excedido a tu capacidad. Pero lo resulta que con la pandemia y además con la cuarentena, que una cosa es la pandemia, otra cosa es la cuarentena, eso va a generar 4 situaciones que van a darnos más tensión. Uno, la novedad. Estamos ante algo nuevo. Esto es novedoso. O sea, no ha habido en la historia, en los últimos, qué sé yo, 90 años, no ha habido una situación parecida a la que estamos viviendo, ¿verdad? Es impredecible también la situación que estamos viviendo. Es una situación impredecible porque nosotros no sabemos en qué va a desencadenar esto. Yo escuchaba a unos expertos la semana pasada, españoles, expertos en temas de psicología, pandemia, estas cosas, y ellos dicen que esto va a durar por lo menos a partir de ahora, año y medio más. No sé. Son temas, discusiones, cosas que están allí. Además, cuando hay una sensación de descontrol, o sea, cuando tú sientes que tú no tienes control de lo que está pasando. Si tú sientes que no hay control en lo que está pasando, entonces el estrés se va agudizando, se va cronificando. Y cuando la persona siente que hay una amenaza para su personalidad. Entienda esa amenaza de personalidad cuando hay una situación que te pone en riesgo tu identidad como ser humano. Por ejemplo, cuando habla alguien mal de usted, cuando usted le difama, eso genera en su personalidad una afectación. Ahora, el COVID-19 no solamente genera una afectación de la personalidad, simplemente es una afectación de la salud. O sea, el riesgo de que usted se enferme y de que usted lo supere o no, eso ya es una amenaza que va más allá de la amenaza a la personalidad. Es una amenaza a tu propia salud. Entonces, esos 4 elementos, novedad, impredecibilidad, sensación de descontrol y amenaza para la personalidad, están presentes en la pandemia. Y tenemos Job, un ejemplo de alguien que vivió situaciones novedosas, impredecibles, descontroladas y que fueron amenazas para su integridad como un hombre de Dios y para su persona, porque lo cuestionaron por lo que ocurrió.
Entonces, ¿cómo impacta la pandemia a nosotros? ¿Cómo nos impacta? Vamos a responder la pregunta. Entonces, estamos definiendo qué es el estrés, cómo el estrés se potencia y cómo nos está impactando ahora con la pandemia. La realidad de la pandemia, 4 cosas que ya sabemos todos, pues por todas tantas cosas que hemos escuchado, ¿verdad? Es algo novedoso, no predecible, es una enfermedad o un virus, ¿verdad? Que aunque son conocidos hace mucho tiempo estos virus, estos coronavirus, es poco conocido cómo reacciona. Yo escuchaba la semana pasada una investigación que decía 2 cosas interesantes. Decía que muchas personas en algunos países, sobre todo en Europa, se habían reenfermado. Y otro decía que algunas personas que se habían recuperado estaban manteniendo secuelas importantes en algunos procesos de su organismo, tanto renal, respiratorio, una serie de cosas. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, es una enfermedad novedosa, no predecible. Hasta ahora hay tratamientos, no hay tratamientos 100% efectivos. Está una vacuna en un proceso. Mientras esas 4 cosas no se resuelvan, seguirá siendo novedoso y no predecible. Es complejo la situación porque todavía hay investigaciones de cómo se contagia. Hace 3, 4 semanas escuché algo que decía que se contagia por vía aérea. Entonces, es gente que no se explica cómo se contaminó. Y además tiene una tasa de mortalidad importante. Entonces, en algunos países el 10%, en algunos países como países que no aceptaron cuarentena, por ejemplo, que la gente dice, oye, este país sobrevivió, nunca hizo cuarentena, pero la tasa de mortalidad es de 14%. Entonces, en otros países es menor, Venezuela tiene una tasa menor del 1% en mortalidad, pero nosotros como creyentes decimos, bueno, una muerte vale también, pues, o sea, no es que la tasa sea baja o sea alta, o sea, la vida es valiosa para todos. Y además requiere unas medidas sociales particulares. Hasta donde se sabe se transmite sin síntomas, eso lo complejiza más. Tiene un proceso de incubación y la gente es más vulnerable frente a ciertas condiciones con el tema de la pandemia. Una serie de investigaciones que se han hecho sobre todo en Wuhan, que se hicieron en España, nos dice que hay 4 grupos de riesgo con la pandemia. Y dependiendo en el grupo que nosotros estemos o esté en nuestra familia, vamos a tener más o menos estrés. ¿Cuáles son los grupos? Primer grupo, las personas que estén infectadas por COVID. Pues. O sea, si yo me infecté por COVID y si yo estuve confinado, si mi enfermedad fue leve, fue moderada o fue grave, dependiendo del nivel, yo voy a tener más o menos estrés. Entonces, eso es algo que va a afectarme a nivel psicológico, a nivel emocional. Las familiares también son afectados, porque imagínense, nosotros, en mi caso, estoy llevando un grupo de oración con varios de mis hermanos, que algunos están acá, ¿verdad? Y tenemos ya 6 meses orando todos los días, pero casi todos los días estamos orando por alguien que está enfermo de COVID-19, o sea, una cosa que, que afecta a mucha gente y hemos visto también mucha gente que se han sanado y mucha gente que se han ido con el Señor, pues, decimos nosotros los cristianos. Entonces, las personas que tienen un familiar cercano, dependiendo de cómo ese familiar responda a esto, la gente va a tener más o menos afectación. También el personal sanitario, los médicos, las enfermeras, la gente que está en contacto constante con una persona. En estudios en España dice que las personas, sobre todo las mujeres, parece que tienen más riesgo. El 35% tiene dificultades psicológicas leves, pero el 22% tiene dificultades psicológicas moderadas. Esos son ataques de pánico, angustia. Y la población general también, en la medida que tenga más riesgo de contagio o tengan personas con alguna condición, entiéndase condiciones de salud médicas, pues enfermedades respiratorias, diabetes, otro tipo de cosas, o que tengan personas que también no solo la pandemia, el estar encerrado, el aislamiento les afecta. Por ejemplo, si la persona es víctima de violencia, si las personas somos migrantes, estamos en otros países, no tenemos recursos, no tenemos forma de generar ingresos, tienes hijos, tienes niños y tienes adolescentes. O sea, todas esas cosas afectan y generan también un poco más
de estrés. Y aquí está una lista de información acerca de cuáles son los trastornos más comunes en algunas personas. Trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, trastornos de estrés postraumático. En mi caso, yo quiero hacer estos conversatorios. Este es de estrés. El próximo vamos a hacerlo de ansiedad y de angustia. El que sigue lo haremos de depresión. Y el que sigue lo haremos de estrés postraumático. Entonces, ¿por qué? Porque son las cosas más comunes que están ocurriendo y que necesitamos información. Pero eso está en los afectados por COVID, en los familiares, en el personal sanitario y también en la población general, sin medir el impacto económico de esto, ¿no? Porque aquí no estamos hablando de lo económico, estamos hablando simplemente del tema de las reacciones ante los cambios, ante el riesgo de la enfermedad. Todo esto también afecta a los niños y también afecta a la familia. Entonces, fíjese, una investigación, se han hecho pocas investigaciones, pero una investigación que se hizo, por cierto, a mis hermanos de Colombia, los que están aquí, un grupo de hermanos de Colombia, la hizo el Instituto Colombiano de Neurociencia, dice que el 88% de los niños en los hogares encuestados tienen alguna dificultad de salud mental. 88% de los niños. Eso es bastante. ¿Ok? O sea que el hecho de que los niños ya no vayan a la escuela, ya no vean a los amigos, tengan dificultades para hacer contacto social, eso afecta a los niños. Yo tengo como 6 pacientes aquí, niños, en República Dominicana. Y atiendo una institución en la que les sirvo como psicólogo a 104 niños. Para cosas extrañas, los niños de la institución tienen mayor control que los niños que están en las casas. Claro, porque en la institución ya están acostumbrados, ya es otro ritmo de vida, tiene gente que te apoya, entonces, pero los niños que están en las casas tienen un poquito más de dificultad. 20% de casos de depresión en niños. Resumen, ¿cómo afecta la pandemia a la familia? Bueno, primero por el temor a la enfermedad, la muerte de un familiar y la crisis sanitaria. Porque yo le estaba explicando a una psicóloga que está aquí con nosotros, se llama Ana, que cuando empezó la pandemia aquí en República Dominicana, pusieron las normas después que ya el virus, ya la gente estaba contaminada. Y yo me enfermé, yo no sé si de COVID, pero yo duré como una semana con fiebre, orando, pidiéndole a Dios que Dios me sanara, porque en todo el país había un solo hospital que hacía pruebas y atendía gente, en todo un país. Este es un país pequeño, ¿ok? Pero son 15 millones de habitantes, o sea, 12 millones de habitantes. Entonces, que en todo un país un solo hospital son un problema. ¿Me explico? Ya ahora, bueno, gracias a Dios la gente tiene más posibilidad. Entonces, esa amenaza afecta a la familia, pero también la crisis, el aislamiento afecta la parte económica, la parte social. Entonces, en algunos países en este momento tienen las dos cosas. Tienes la pandemia y tienes también la cuarentena, ¿ok? Aunque sabemos que las dos cosas son importantes. Entonces, ¿en qué afecta? En estrés, que es la primera cosa que nos afecta, desempleo, ansiedad, consumo de licor, violencia intrafamiliar, adversidades, todos esos son factores de adversidades, y en los niños y en la familia puede generar ansiedad, depresión, hiperactividad, etcétera, etcétera. Efectos y el proceso del estrés. Entonces, fíjense, el estrés está presente en toda la vida. ¿Qué ocurre con nosotros? Podemos tener estrés temprano cuando somos niños, cuando estamos naciendo. Podemos tener situaciones particulares de la vida donde el estrés es agudo, como la adolescencia, pero podemos tener un estrés crónico. Crónico quiere decir que se mantiene en el tiempo. Ahora yo le pregunto, ¿la pandemia sería un estrés de qué tipo? Vamos a bajar aquí, por lo menos para verlo, a los que tenemos. Y hacer yo un break, de que no solo me escuchen. Pueden responder por el chat o pueden levantar la mano. ¿Cómo le parece que es la pandemia? ¿Es un estrés agudo? ¿Es un estrés crónico? ¿O cómo le parece que es? ¿Qué le suena? ¿O es un estrés temprano? ¿Cuántos dicen que es crónico? ¿Ok? Los que son venezolanos tienen doble estrés crónico. Tienen el estrés crónico de Maduro, que es crónico, con todo el respeto.
Tienes el estrés crónico de la pandemia, ¿ok? Pero en algunos puede ser agudo, pues, porque se te enfermó el familiar, ¡fum! Estás en plena crisis, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a explicar ahora cómo reaccionamos nosotros y cómo nos podemos evaluar, ¿ok? Entonces, lo que quería era como salirme de la pantalla para menos para ver que tenemos un grupo de personas, ¿ok? Tenemos veintitantas personas, ¿ok? Bienvenidos todos. Entonces, fíjense, siguen llegando otras personas. Entonces, aquí vamos, esto es así. Estamos en vivo, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí están los niveles de estrés. Aparte de nuestro estrés normal, tenemos entonces cuando el estrés se cronifica, ¿ok? Ahora fíjense otra cosa interesante. Hay un proceso del estrés, estos son investigaciones del estrés. O sea, hay un estrés que vamos a llamarlo tóxico, que es cuando la persona ha sido expuesta a muchas situaciones. Y ese es el estrés del que tenemos que cuidarnos. O sea, ese es el estrés de que queremos que usted tome herramientas. ¿Ok? Porque en algunos momentos ese estrés crónico puede llevar a la gente a desarrollar o un trastorno de ansiedad, un problema de angustia o a un quiebre emocional. ¿Ok? Pero esto sería como sí, ya, claro, el estrés ya es crónico, claro que sí. Entonces, fíjense, tenemos la gente que no tiene estrés, que vamos a llamarlo la falta de motivación, el que está apático, el que no quiere hacer nada. Pero en algunos casos esto puede ser una reacción ya depresiva, ¿no? Pero vamos a hablar normalmente de la desocupación, la despreocupación, la gente que no tiene dificultades de ningún tipo. Tenemos un estrés óptimo, que es el estrés que nos permite hacer las cosas. Pero llegas a un momento que te fatigas, llegas a un momento que te agotas, ¿ok? Y empiezas en un proceso de estrés excesivo. Algunos de nosotros a lo mejor estamos en este caso de estrés excesivo, ¿ok? Y después vendría ese estrés crónico. Este mismo proceso lo experimentó un personaje bíblico del que yo les voy a dar algunas ayudas. Y ese personaje bíblico es Elías. Pero el estrés empieza, el mismo gráfico que está aquí abajo, véanlo aquí abajo de otra manera. Hay una alarma, ¿ok? Hay un estado de excitación, un estado de alteración. Si el estímulo se mantiene, la persona se recupera, pero si el estímulo persiste, la persona puede tener irritabilidad, angustia, insomnio, malestar, tensión. Y esto puede llevar a lo que se llama hoy en día el síndrome de burnout o de agotamiento. Y en algunos casos pudiera llevar a una depresión o a quitarse la vida, un deseo de quitarse la vida. Que el ejemplo es Elías, que dice, Dios, quítame la vida, ¿no? Yo solo he quedado, no hay más nadie, mejor es que tú me lleves. Si lo ponemos en un personaje bíblico. Ahora fíjense, ¿cómo reaccionamos al estrés? Entonces yo le voy a decir ahora una serie de indicadores y usted va a verlos, va a escucharlos y me va a decir si, como decía Juan Gabriel, te pareces tanto a mí que no puedes engañarme. O sea, si alguna de esas características usted la siente, ¿ok? Puse esa gráfica de esa bebé porque yo creo que para cuidar a los demás tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Si queremos cuidar a los demás, así como está esa mamá, ella primero se puso su mascarilla para poderle poner la mascarilla a la niña. Entonces, igualito cuando la gente va en el avión, tiene que primero ponerse usted el aire, porque si usted se ahoga, no va a poder atender a la niña. Entonces, de eso se trata. Entonces, ¿cuáles son los síntomas fisiológicos? Miren, ¿cómo responde el cuerpo al estrés? Primero, la tensión arterial se eleva, ¿ok? Esos picos que a la gente se le sube la tensión. Se eleva el colesterol en la sangre a causa del que el cuerpo está constantemente sujeto a una presión. Dolores de cabeza, cefaleas, lumbagos. Algunas personas pueden tener dificultades respiratorias, la típica asma que se llama asma emocional. Síntomas gastrointestinales. Puedes tener dificultades para ir al baño o puedes tener
el famoso síndrome de colon irritable, ¿verdad? Que se pierde el reloj de ir al baño y la persona empieza a tener constante evacuaciones frecuentes. ¿Ok? Y síntomas dermatológicos, síntomas de la piel. Algunos se nos cae el cabello, pero hay gente que se le cae el cabello por rosetones. O sea, no sé si han visto gente que se le cae completamente. Alopecia, o sea, cosas fuertes. También a nivel psicológico, las personas estamos más irritables. Podemos tener dificultad para dormir, un sentimiento de fatiga. Algunas personas pueden sentirse ansiosas, como insatisfechas con lo que está pasando. Y otras personas pueden deprimirse, no tener ánimo para hacer las cosas. Síntomas de comportamiento, tiene que ver con lo psicológico, por supuesto, también. El estrés es un factor de riesgo para las adicciones. Por eso que es importante manejar el estrés. Bueno, el fumar en exceso, el uso de drogas, el descontrol en los alimentos, personas que se dan atracones de comida, la ansiedad que sientes, estar encerrado y no haya que hacer, lo que te provoca es comerte todo lo que tienes en la casa y en la nevera. No puedes hacer la dieta del doctor Kilo. Hice la dieta de los 15 días y perdí 15 días, no 15 kilos. Entonces no puedes hacerla. Personas pueden tener también problemas de abuso de alcohol, dificultades en la sexualidad, malas relaciones interpersonales, es lo típico. También se está viendo aumento de violencia doméstica. Por eso es importante trabajar estas cosas. Síntomas espirituales se ven ya cuando avanza un poco más la situación. Algunas personas pueden sentirse apático, indiferente a lo espiritual, a la fe. Otras personas se pueden sentir aburridas, sin sentido, o con un vacío. O pueden estar resentidos con Dios por las circunstancias, por lo que está pasando. Son reacciones humanas. Pues somos seres biológicos, psicológicos, sociales, pero también espirituales. Podemos también centrarnos en el pasado, querer que ya todo esto se acabe y que ya volvamos otra vez a la vida normal. Y entonces estamos manejando una negación, pero desde una manera espiritual, que es una reacción normal, pues también la negación en principio, ¿no? La falta de fe también puede ser un elemento. La gente tiene incredulidad, esto no se va a resolver, esto no ve salida. Y algunas personas pueden tener un bloqueo hacia Dios, o sea, hacia lo espiritual, le huyen pues a lo que tiene que ver con el tema de la fe. Pues son signos, son síntomas ante situaciones fuertes. Ahora, esto que le voy a hablar es una descripción de cómo funciona el sistema nervioso autónomo. Pero antes de esto, quiero que usted reflexione unos minutos allí conmigo. ¿Siente usted que alguno de esos síntomas usted lo ha vivido? A ver, en estos días. O físicos, psicológicos, emocionales. Puede levantar la manito, así como Neymar. Ah. O psicológicos, emocionales, o de comportamiento, o espirituales. ¿Ok? Entonces, eso es un indicador para nosotros poner en práctica algunas cosas. Entonces, una de las que les voy a explicar ahora es bueno ponerla en práctica. ¿Ok? Porque son reacciones normales. O sea, eso no quiere decir que usted está loco, ni que tiene problemas mentales, nada de esas cosas. Simplemente las reacciones que tenemos son reacciones normales a lo que estamos viviendo, que es una situación compleja. Entonces, ve ahora que les voy a explicar algo que yo lo estoy trabajando con los niños de la institución donde yo trabajo. Esto es un análisis que hizo un autor que se llama Siegel, pero también lo hizo un neurofisiólogo que se llama Stephen Porges. Entonces, estos señores estudiaron cómo reacciona el sistema nervioso autónomo ante las amenazas. Nuestro sistema nervioso, ustedes saben que tenemos, ¿verdad? Nuestro sistema nervioso, tenemos el sistema nervioso central, conocido por todos, y tenemos el sistema nervioso autónomo,
que es el que actúa de manera, valga la redundancia, autónoma. O sea, es el que regula todos los procesos no conscientes de los seres humanos. Ese es el sistema nervioso autónomo. Nuestro sistema nervioso autónomo se pone en acción sin llegar a la corteza cerebral, sino que toma unas acciones directas a través de un nervio que se llama el nervio vago. Entonces, ¿qué dice este experto, estos estudiosos del sistema nervioso autónomo? Recuérdense, yo no soy médico, yo soy psicólogo, pero como psicólogo me llama la atención esto poderosamente y estoy estudiando un poquito esta teoría. ¿Qué dice este señor? Esta gente dice lo siguiente, fíjense qué interesante, ¿no? Ellos dicen que cuando tú tienes niveles altos de estrés, tú tienes una activación muy alta, la respuesta del sistema simpático del cuerpo va a ser automática. ¿Ok? Esa respuesta del sistema simpático te va a poner en un estado de nerviosismo. Ustedes ven este muñequito que yo coloqué aquí. Yo le llamé, aquí le estoy llamando Nervus. ¿Ok? Ese realmente es Scooby-Doo. ¿Está bien? Pero no es el Scooby-Doo papá, la canción. O sea, es el muñequito de Scooby-Doo. Pero yo lo uso para explicarle a los niños. Por eso que yo trabajo con niños. Entonces, ¿qué le digo yo a los niños? Miren, cuando ustedes están muy nerviosos, están muy inquietos, están muy alterados, su sistema está trabajando con una activación muy alta del simpático, ¿ok? Del área simpática del sistema nervioso autónomo. Cuando estoy acelerado, entonces no puedo concentrarme, no puedo tranquilizarme, no puedo tener relaciones con los demás, no puedo escuchar al otro y me provoca es salir corriendo. ¿Ok? Pero también hay una respuesta de ese sistema que es la respuesta que se llama ventrovagal, que es la respuesta que el parasimpático regula al sistema simpático. Recuérdense, el simpático activa y el parasimpático detiene, es lo contrario. Entonces, si yo puedo aprender poco a poco a controlar mi sistema parasimpático, yo puedo, cuando yo esté muy activado, cuando yo esté muy ansioso, yo necesito aprender a identificar esa reacción y aprender algunos ejercicios que pueden ser físicos y después mentales para yo controlarme. O yo puedo aprender ejercicios mentales y después físicos para controlarme. También lo puedo hacer. O sea, depende de la vía que utilice, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Entonces, necesito generar una respuesta que aunque tenga picos en momentos de cambio, yo pueda tener seguridad, pueda tener un vínculo social, pueda tener curiosidad, apego y aprendizaje. Pero hay ocasiones que el estrés es tan alto que el cuerpo entonces toma una respuesta que inmoviliza a la gente. Eso se llama respuesta dorsovagal del parasimpático. Yo no sé si usted ha visto ustedes han visto cuando un gato puede agarrar a un ratón. Ustedes han visto eso. Ustedes han observado que cuando el ratoncito es agarrado por el ratoncito se queda como muerto. No sé si han visto eso alguna vez. El gato agarra el ratón y se lo lleva y usted dice, ese ratón está muerto. Y resulta que no está muerto. Es que él está tomando una reacción dorsovagal. O sea, se está haciendo el muerto o está como un muerto para procurar la forma de escaparse. Entonces, fíjense, algunas personas pasan de estados de mucho nerviosismo a estados de, hasta de pérdida de mente y de todo, ¿ok? De descontrol. Y es por una reacción del sistema nervioso autónomo. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que yo aprenda, cuando esté muy alterado, a regularme. Y que yo me revise cuando esté muy lento, también tengo que estar activo para hacer mis cosas. Y tengo que aprender ejercicios de regulación. Esto es toda una teoría. Pues. Yo lo que le estoy dando es como una idea de cómo uno puede identificar cómo está reaccionando mi sistema nervioso autónomo y qué puedo hacer yo para calmarme.
¿Qué puedes hacer para calmarte de manera sencilla cuando estés muy ansioso? Respira. ¿Okay? Allí donde usted está, hágalo conmigo, respire un poquito. Tome aire en 4 tiempos. Tome aire en 4 tiempos. Vamos a hacer el ejercicio. Cuando usted ve a alguien muy ansioso, muy angustiado, cuando usted ve a alguien desorientado, que uno dice como psicólogo que alguien está desorientado cuando una persona te habla, te habla y te habla, te habla, pero no te dice nada. Ahí hay un elemento de desorientación y de mucha ansiedad. Cuando usted ve a alguien así, usted lo que va a hacer es de entradita, mira, vamos a tratar de bajar un poquito. Entonces, ¿cómo hacemos? Respiramos en 4 tiempos. ¿Cómo es? Tomas aire, detienes el aire y lo botas en 5 tiempos o en 6. Entonces, botas el aire y lo botas. Eso es ayudar al sistema nervioso autónomo para que la persona, como dicen en Venezuela, le baje 2, agarre mínimo. ¿Ok? Entonces vamos a respirar, tome aire, detienes el aire, como buen cantante, ¿verdad? Que son cantantes allí. Ahora botas el aire despacio. ¿Ok? Es una forma para regular al organismo. Si tú tienes a sus niños ansiosos, cuando tú ves a tus niños ansiosos, enséñale los muñequitos que yo les puse allí, para que el niño aprenda a ver cuando él está como Scooby-Doo saliendo corriendo, ¿verdad? Como Shaggy, cuando él puede estar tranquilo o cuando él se siente muy tenso, ¿ve? Muy paralizado. Entonces la idea es sacarlo de ese estado a un estado de tranquilidad. La respiración ayuda, como un juego. Estas son técnicas, vamos a llamarlas primeros auxilios, ante gente con estados de angustia. ¿Ok? Entonces ahora vamos a, teniendo esos conceptos, pues esos son los conceptos que explican las técnicas. O sea, oye, ¿por qué se usa la técnica de respiración para manejar el estrés? Bueno, porque hay algo que está pasando en nuestro sistema nervioso autónomo que nosotros no captamos de manera consciente, pero que necesitamos generar seguridad, vinculación, curiosidad, apego. ¿Ok? Por eso cuando la gente está muy desesperada, también cuando usted va a un entierro, yo no sé por qué inventamos esa palabra, mi sentido pésame. Esa palabra cae así como una piedra, ¿no? No sé si a usted le parece eso, pero a mí me parece como que le están dando a la persona como una pedra por la cabeza. Entonces, a veces es mejor decirle a la gente, simplemente estar al lado, estamos contigo, y usted coloque la mano sobre la persona. Y eso lo que le está haciendo es un estado de seguridad, un momento de seguridad, de confianza. O los creyentes hacer una oración pues, por la gente. Pero las personas pueden estar en esos momentos en estados muy altos también, o en estados down completo. Ok, entonces sigamos un poquito acá, miren. Acá hay una frase que yo coloqué, dice, el bienestar psicológico es clave a la hora de afrontar la pandemia y prevenir enfermedades mentales, gestionar las emociones. Ante el confinamiento, los niveles de estrés, ansiedad y depresión aumentan en la población. Sobre todo lo hacen aquellos grupos llamados de riesgo, aunque llama la atención que los jóvenes manifiestan mayor estrés que las personas mayores. Esto fue una investigación que hicieron en España acerca de estrés, ansiedad y depresión. ¿Qué encontraron? Que había más estrés en los jóvenes que en la gente mayor. Entonces, uno piensa que los jóvenes no tienen estrés y resulta que a veces los adolescentes y los niños tienen más estrés que los adultos. Entonces, estos son temas para abordarlo con los jóvenes y con los niños. Ahora fíjese también, otra frase que yo coloqué por aquí.
Para poder responder a situaciones nuevas y difíciles como esto, necesitamos adaptarnos a las circunstancias fluctuantes del medio externo e interno. Entonces, esto se ha descubierto. Cuando las cosas son nuevas, una de las cosas que nos va a ayudar es adaptarnos a las circunstancias. La clave es la adaptación y la aceptación, el afrontar lo que nos presenta la vida, el presente con confianza, y no aquietarnos por posibles futuros en que no podemos intervenir, pero sí podemos manejar nuestros pensamientos, nuestras reacciones, nuestras actitudes y acciones en medio de las dificultades. O sea, yo no puedo manejar el futuro. Yo puedo orar con todo mi corazón y pedirle al Señor que se lleve la pandemia, pero yo no tengo la capacidad de control de esta situación. Pero yo sí puedo manejar mis pensamientos, mis acciones y mis sentimientos en medio de lo que estoy viviendo. Y lo que enseña la ciencia como un aporte es que si nos adaptamos a las circunstancias, vamos a tener mayor capacidad para poder manejar las circunstancias. Entonces fíjense, yo quiero que hagamos ahora que usted verifique su nivel de estrés, ¿ok? Y que usted verifique cómo usted responde a los cambios. O sea, le voy a dar un instrumento para que usted haga esta tarea. Vamos a verificar nuestro nivel de estrés y nuestra respuesta al cambio. Entonces vamos a ver cómo estamos. Yo le voy a plantear una serie de situaciones. Ahí ven mi pantalla, ¿verdad? Yo creo que sí están viendo la pantalla, ¿correcto? Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces fíjense, yo le voy a mostrar ahora una serie de situaciones. Si usted tiene un lápiz o si usted puede abrir el Word en su computadora, usted va a anotar, pensar en el último año, piensa en el último año, y si alguna de estas situaciones usted la ha vivido en el último año, usted va a anotar el número que aparece al lado de la situación, ¿ok? Excelente. Entonces, fíjense, esto es un indicador de las situaciones que generan cambios importantes en la vida de las personas. La idea es que sumemos todas las puntuaciones y vamos a tener un resultado, ¿ok? Si tienes 150, tienes un riesgo bajo de estrés. Si tienes 200 o más, tienes un poquito de riesgo. Y si tienes 300, que el Señor te ayude y nosotros estamos a la orden. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. ¿Ok? Lo que yo quiero es, tengo que echarle broma, oyeron, porque este tipo de temas no son temas así que levantan amenes ni nada de esas cosas, sino son cosas fuertes que vivimos. Entonces, le voy a decir una serie de situaciones y yo lo que quiero, que si pueden quitar la pantalla como presentación y usan el Word, vale, o agarran un cuaderno como tengo yo aquí y anotan, ¿ok? Entonces vamos a ver las puntuaciones. Entonces piensen, en el último año, si en el último año a usted le pasó algo de esto que está aquí, usted lo que va a notar es la puntuación de la situación, ¿correcto? Entonces piense, estamos en el mes de septiembre, del 18 de septiembre del año pasado al 18 de septiembre de este año. Entonces vamos a ir leyendo y usted va a anotar el número de la situación. Muerte del cónyuge es lo que tiene más alta puntuación en cómo afecta a una persona. Número 100. Divorcio, 73. Separación matrimonial. Encarcelamiento por algún motivo, 63. Muerte de un familiar cercano, 63. Lesión o una enfermedad personal, 53. Te casaste, también los cambios positivos cuentan, 50. Fue despedido del trabajo, 47. Paro, se quedó sin trabajo, 47. Reconciliación matrimonial, volvió otra vez con la persona, 45. Jubilación, se jubiló, 45. Adicción o alcoholismo de la persona o de alguien que conozca. Embarazo de alguien cercano o de la misma persona. Problemas en la sexualidad, 39. Un nuevo miembro en la familia, 39. Reajuste de negocio. Empezaste a trabajar en otro negocio.
Cambio de situación económica, 38. Muerte de un amigo íntimo, una persona cercana, 37. Cambio en el tipo de trabajo, 36. Mala relación con su cónyuge, 35. Un juicio por crédito o por hipoteca, 30. Cambio de responsabilidades en su trabajo, 29. Un hijo o una hija que deja el hogar, 29. Algún problema legal, 29. Un logro personal importante, 28. ¿Ok? La esposa comienza o deja de trabajar, 26. Comienzo o fin de la escolaridad, 26. Por aquí. Cambio en las condiciones de vida. Se fue para otro país, para otro lugar y cambió sus condiciones de vida. Cambio de hábitos personales. Ahora estás haciendo deporte, estás rebajando unos kilitos. Problemas con su jefe, 23. Cambio de turno o las condiciones en su trabajo, 20. Cambio de residencia, 20. Cambio de colegio, 20. Cambio de actividades de ocio, 19. Cambio de actividad religiosa, 19. Cambio de actividades sociales, 18. Cambio de hábitos de sueño, 17. Cambio en el número de reuniones familiares, 16. O sea, si ya no se reúne con la misma frecuencia con su familia. Cambio de hábitos alimenticios, 15. Recibió vacaciones, 13. Navidades, 12. Sin San Nicolás y con hallaca, o sin hallaca. Sume lo que usted tuvo allí y puede colocar en el chat el número para que veamos más o menos cómo estamos. Ok, voy a poner la lámina anterior que me la están pidiendo. Ok, aquí va. Segundo. Ahí está. Ahí está la lámina anterior para que ustedes vean. Repasen los números. Puede colocar en el chat más o menos cuánto usted siente que tiene. Si usted no está en ninguna de estas, me pregunta Zulema, maravilloso. Ok, si no tienes nada, te felicito. Ok. Wow, Daniel tiene récord. Daniel, está alto. Bueno, yo no puedo hablar mucho, yo tengo 300 y pico. Por eso es que ando haciendo estos cursos. Con tantos cambios, ¿verdad? Entonces, fíjese ¿qué es lo que nos está diciendo? O sea, la cantidad de cambios que estamos teniendo y cómo el estrés se está acumulando en nosotros. Eso es un factor importante. Si usted tiene poquito, gloria al Señor. ¿Está bien? Si usted tiene bastante, no se preocupe. Si tienes poco, practica las herramientas igual, porque las herramientas no nos afectan, las herramientas más bien nos ayudan. Si tenemos mucho estrés, sí necesitamos, por supuesto, aplicar un poquito
las herramientas para sentirnos un poquito mejor. ¿Ok? Si tenemos poco, está bien. Claro, si tienes poco, está bien. Sí, si tienes poco, quiere decir que el estrés que estás viviendo o los cambios que estás viviendo no son cambios que son tan impactantes para ti. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir eso. Entonces, fíjense, ahora vamos a ver cómo nos adaptamos a los cambios, porque a lo mejor yo tengo un 300, pero yo soy una persona que me adapto a los cambios. O tengo 400, 500, pero soy una persona que me adapto. Entonces, si soy más adaptable, tengo una competencia. O puede ser que yo tenga 70, pero soy rígido, no me adapto. Entonces voy a ver las cosas más difíciles.